Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y vamos a hablar del partido de previa entre el Barcelona y el Real Madrid femenino. Así que vente para acá. Bueno, un Barcelona que viene de jugar contra la Roma en la UEFA Women's Champions League y en el que parece que Jonathan Giraldez reservó a Jayce, por lo que he hablado parece, y digo parece, va a reservar a Parayuelo, es decir, que muy probablemente Jayce juegue en el lugar de Parayuelo. ¿Y qué podemos decir del Barcelona que no se haya dicho ya? Bueno, pues que tienen una gran cantidad de recursos para hacer daño, pero eso ya lo sabemos. Por ejemplo, si les buscas con defensa adelantada, buscarán la velocidad a la espalda de la defensa. Pues, por ejemplo, con la misma Jayce, ¿no? Y si buscas un bloque bajo, pues entonces el Barcelona se posicionará con todas sus líneas en el campo contrario, que es como realmente le gusta jugar. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer o cuáles son las claves principalmente para hacer daño al Fútbol Club Barcelona? Bueno, lo primero es hacer un partido rozando lo perfecto o directamente lo perfecto. Estar concentrada los 90 minutos, ser solidarias, saber sufrir, saber buscar la velocidad a la espalda. Aquí puede ser clave la velocidad de Feller o también la velocidad de Linda Caicedo. Una Linda Caicedo, por cierto, que ha sido nominada por, bueno, nominada no, es una de las ganadoras del NXGN9 2023, que es un galardón que se le da a las jóvenes promesas de la élite fútbol femenino. Así que desde aquí también enhorabuena a Linda Caicedo. Aprovechamos para darle la enhorabuena. Y bueno, pues siguiendo con nuestra previa, lo que hay que destacar es a Aitana como la jugadora que ha cogido el rol protagonista, ya que Alexia todavía continúa con su proceso de recuperación. Con respecto a las nuestras, bueno, lo primero, que llevamos una racha negativa en cuanto a goles. Tenemos que romper esa racha, ¿vale? Ya tenemos también convocatoria. La convocatoria, bueno, las novedades en que entra Kathleen y que siguen de baja tanto Rocío como Melín como Lucía y Naikari. También eh, ya sabemos que Corredera y Lorena pues son fijas en ausencias de convocatoria. Y entran Sofía como guardameta suplente y Carla Camacho. Bueno, aquí tenemos los datos objetivos de ambos equipos. Como veis, el Barcelona no ha perdido un solo partido, no ha empatado un solo partido. 22 partidos en Liga, los 22 partidos que cuentan por victorias. Y en el caso del Real Madrid, como veis, dos partidos perdidos. Uno fue contra el Barcelona precisamente, el otro fue la semana pasada contra el Granadilla. Como veis, la tendencia de ambos equipos, en la del Barcelona es impoluta, está contando también el partido de Champions contra la Roma, y la del Real Madrid, como veis, tiene dos últimos tropiezos, el empate contra el Atlético de Madrid y la derrota contra el Granadilla. Como veis, los dos últimos partidos, dos porterías a cero en cuanto a goles a favor. En el cara a cara, 12 encuentros disputados y 12 victorias por parte del Barcelona. Los marcadores, como veis, estos son los últimos 5 marcadores. El último fue el de principios de año, el 19 de enero. Barcelona 3, Real Madrid 1. Y bueno, pues como veis, la verdad es que en cuanto a estadísticas, en cuanto a números, no da buena pinta, ¿no? Es un partido que podemos definir como que si perdemos, pues es lo habitual.
Así que lo que tenemos que conseguir es, sobre todo, salir sin ninguna presión. No hay nada que perder. Podemos ganar. No ganar a lo mejor el partido, pero sí ganar en cuanto a confianza, en cuanto a imagen sobre todo, porque creo que el partido de primera vuelta de liga no fue positivo y creo que hay que quitarse un poco ese freno de mano que tenemos contra el Fútbol Club Barcelona. Es un equipo que hoy por hoy, sobre el papel, por lo menos es superior, pero tenemos que empezar a demostrar carácter y demostrar calidad delante del Barcelona. Bueno, esta es la hora del encuentro. Como veis, en la hora española son 6:15, como no, por DAZN. Y podéis ver también las diferentes franjas horarias del encuentro. Bueno, ya sabéis que no me gusta mucho sacar la bola de cristal, pero bueno, vamos a dar una alineación posible. Yo apostaría por Misa en portería, Kenty Robles en lateral derecho, Espava en lateral izquierdo, Ivana y Catherine en el centro de la defensa, doble pivote Toletti y Zornoza, centro del campo, Weir en el centro, Linda Caicedo en la izquierda, Atenea en la derecha y Feller arriba. Vamos a ver cómo salen las nuestras. Tienen que estar concentradas desde el segundo cero y teniendo en cuenta que el Barcelona juega en su campo. Entonces hay que tratar de conseguir que vaya pasando el tiempo, ir dando pequeños sustos y vamos a ver qué es lo que nos va deparando el partido. Hay que recordar que el Barcelona contra el Valencia, por ejemplo, recibió un gol en contra antes de marcar. Sí es verdad que el partido al final lo terminó ganando el Barcelona y con cierta suficiencia, ¿no? Pero, bueno, que recordar un partido que acabó 5-1, pero que se adelantó el Valencia. Entonces tenemos que tener esa personalidad, ese sentimiento de no hay nada que perder y jugar sueltas y jugar con personalidad. En fin, hablaremos de este partido, del análisis del partido. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.